Allí estaban, en la cima de lo que actualmente es conocido como Cerro El Celer, a un costado del volcán Tinguiririca, y tenían la plena vista de los valles chilenos, así como de los picos vecinos, que eran los picos del Brujo y el otro conocido como el Alto de los Arrieros, así como el Glaciar Universidad y a lo lejos ya otros picos más. Y la opción que decidieron fue ir hacia los valles chilenos, para lo cual comenzaron el lento descenso que tenían que hacer del Cerro Celer, en el que se encontraban desde los 4.675 metros. Fueron descendiendo paulatinamente por una quebrada, por un estero denominado San Hilario. Descendieron a los 4.000, 3.500, 3.000, 2.500 metros de altura. Estuvieron allí pernoctando su tercera, cuarta y hasta su quinta noche en esas condiciones tan gélidas. No encontraban auxilio hasta ese momento. Ya para eso ya estaban en la cuenca del río San José, que actualmente tiene un camino de terracería que en aquellos entonces todavía no existía. Siguieron avanzando por esa cuenca del río San José y ahí estuvieron su quinta, sexta y séptima noche. Siguieron avanzando con el frío extremo en el que se encontraban y con una condición física sumamente deplorable. Avanzaron hasta que encontraron otro río, el cual ya no pudieron cruzar. Para efecto de poder cruzar ese río, decidieron remontar el mismo, ver si cuesta arriba podrían lograr cruzar ese río. Y así avanzaron por lo que es actualmente conocido como Río del Azufre. Avanzaron durante un día y medio más, y llegaron a un punto en el cual, después de haber estado ahí su séptima y octava noche, se dieron cuenta que no podían seguir avanzando más. Ese río nacía precisamente al pie del volcán Tinguiririca. Cuando se dieron cuenta que no podían cruzar ese río, dadas las condiciones tan escarpadas del lugar, decidieron retornar al lugar donde habían iniciado el remonte de ese río. Sin embargo, las condiciones ya eran sumamente deplorables para estos jóvenes, en atención a que ya habían caminado durante 9-10 días y ya no tenían esperanza alguna de poder encontrar un auxilio. Iban con sus fuerzas completamente menguadas, cuando de repente, pues milagrosamente, encontraron que había un arriero, y ahí, en ese lugar, pudieron establecer contacto con el mismo, pidiéndole auxilio, después de haber recorrido más de 35 kilómetros. El arriero, después de haberse dado cuenta que estaba ante jóvenes que habían sufrido un accidente aéreo y que había más víctimas por ser rescatadas, decidió emprender un viaje de rescate, avisando a las autoridades con respecto a las personas que había encontrado. Dejó de hacer todo y comenzó a descender por el río El Azufre hasta llegar a la confluencia con el río Tinguiririca. Fue un largo viaje que hizo sobre su mula, y era un viaje que le implicaba muchísimo tiempo. En aquel entonces el camino se encontraba por el cauce del río Tinguiririca, a un costado del mismo. Actualmente esa zona ya cuenta con camino de terracería que se encuentra a unos cuantas decenas de metros sobre el río. Sin embargo, en aquel entonces ese camino se encontraba sumamente desolado, y el Señor, en aras de lograr un rescate de estos estudiantes, de estos sobrevivientes, emprendió ese largo viaje que le implicó muchísimo esfuerzo.
continuó descendiendo él, y su meta era llegar a un lugar donde pudiera encontrar a autoridades policíacas de rescate, y sabía que en el poblado más cercano, denominado Puente Negro, ahí encontraría una comandancia de carabineros en la cual podría pedir mencionar sobre las condiciones en las que había encontrado. Y así fue como, después de un largo camino de más de 46 kilómetros, llegó a la localidad de Puente Negro, donde pidió el auxilio. Una vez que se pidió el rescate, llegaron un par de helicópteros a la localidad de Puente Negro a efecto de recoger al arriero y que los pudiese llevar al lugar donde exactamente había encontrado a esos jóvenes. Así las cosas, fue que el arriero fue subido al helicóptero y se procedió a remontar el río Tinguiririca, que previamente había sido recorrido por el señor a bordo de su mula. Estuvieron avanzando los helicópteros por toda esa zona agreste de la cordillera, remontando siempre el río y siendo guiados en todo momento por el señor arriero. El objetivo mencionado por el señor para con los pilotos era de que tenían que llegar a la confluencia del río Tinguiririca con el río El Azufre. Una vez que llegaron a esta zona, tomaron por el río El Azufre y remontaron el mismo. Ya desde ese lugar, a bordo del helicóptero, podría ser observado la zona de los Maitenes, en el lugar donde se encontraban el par de jóvenes que habían logrado llegar hasta esa zona. Y ahí fue como los helicópteros aterrizaron y hablaron con estos sobrevivientes. Cuando los pilotos de los helicópteros entraron en contacto con estos jóvenes, decidieron realizar la labor de localización de los restos de la aeronave. Para eso subieron a los jóvenes, quienes se ofrecieron para guiar a los pilotos de los helicópteros, y remontaron por el cauce a seguir avanzando el camino que ya habían recorrido ellos de descenso. Estuvieron avanzando y cuando llegaron al estero por el que habían descendido, pues los sobrevivientes les indicaron a los pilotos que ese era el estero o quebrada por la que habían descendido. Los pilotos decidieron ascender a máxima potencia porque era una zona sumamente escarpada y con trabajos lograron llegar a la cima. Una vez que llegaron a la cima, pues no quedaba más que cruzar del lado argentino y ya pudieron observar el fuselaje, y los jóvenes que aún se encontraban dentro del fuselaje, pues al momento de ver los helicópteros, pues se sintieron finalmente rescatados. En ese primer acercamiento que hicieron los pilotos de los helicópteros para con el fuselaje, se dieron cuenta que no iban a poder realizar la total extracción del lugar de la totalidad de los sobrevivientes. Así que solamente cargaron a algunos de ellos y el resto de los sobrevivientes permanecieron en el fuselaje junto con unos rescatistas que se quedaron junto con ellos. Los helicópteros retomaron el camino por el cual habían llegado al lugar, bajando por todo lo que era el río del Azufre, ahí siguiendo con posterioridad el río Tinguiririca. Y el destino que tenían en ese momento era llegar a la localidad de Puente Negro, donde ya estaba presente en los medios de comunicación para efecto de atestiguar la llegada
y rescate de algunos de los jóvenes sobrevivientes. Y de esa forma fue que llegaron a esa localidad. Al día siguiente, los helicópteros de rescate llegaron al lugar del siniestro, rescataron al resto de los sobrevivientes, y ahora el destino que tenían las aeronaves era dirigirse directamente a la capital, a Chile, tomando otra ruta que pasaba más en línea recta hacia la capital de Santiago. Estuvieron avanzando y descendiendo, pasando por el río Chachapoal, y estuvieron cruzando muy cerca de la localidad de Rancagua. Finalmente, ya estando dentro de lo que es la zona del área central ahí de Chile, pasaron por las inmediaciones de la misma, y finalmente llegaron al tan anhelado aeropuerto donde los esperarían los servicios de médicos para poderlos atender, dado el grado de desnutrición con que se encontraban los sobrevivientes. Y así fue como se logró rescatar a estos jóvenes. En este trágico evento, uno de los aspectos que ha resultado más polémico e impresionante es el hecho de que si los sobrevivientes hubieran descendido por el valle en el que se encontraban, descendido por el río de las lágrimas, como actualmente se le conoce en honor a esta tragedia, si hubieran descendido por el mismo y hubieran recorrido 15 kilómetros aproximadamente, hubieran llegado al río Atuel. En este río hubiera sido fácil que al cruzarlo hubieran encontrado posibilidades de ser rescatados, ya que en el mismo se encontraban un rancho identificado como el Hotel del Sosneado, y se dice que en ese momento existía gente de allí. Sin embargo, la pregunta que yo hago es, ¿y si no hubiesen estado esas personas ahí, no les hubiera quedado a ellos otra opción más que seguir caminando por el cauce de ese río, descendiendo hacia la Pampa Argentina por el río Atuel? Y esto hubiera conllevado a que ellos habrían tenido que realizar un recorrido de más de 60 kilómetros de distancia desde esa confluencia del río Atuel hasta la próxima carretera, que es la carretera número 40, que une Mendoza con Malargüe. Es un recorrido sumamente largo que difícilmente puede ser considerado que hubiera sido fácilmente realizado por ellos. Descender hacia el lado argentino dentro de la cordillera de los Andes no era algo sencillo. De hecho, si uno traslada el lugar del siniestro hacia la siguiente cuenca hidrológica del lado argentino, al norte del río Atuel encontraremos otra cuenca hidrológica que apreciamos en pantalla, en la cual se aprecia que el descenso de esa misma cuenca hidrológica contempla un recorrido de más de 70 kilómetros por gargantas, cañones sumamente profundos y escabrosos, que hubiera hecho sumamente difícil el poder realizar ese recorrido para los sobrevivientes. Entonces no era para nada sencillo realizar un descenso hacia el lado argentino, hacia la Pampa. De hecho, después de haber realizado ese recorrido en esta zona, en esta cuenca que refiero, se llega a este lugar que es una brecha básicamente, donde pues quizá está igual o más desolado que la misma cordillera de los Andes. Por esa razón es que se señala que no era tan sencillo descender hacia el lado argentino. Recorrer cualquier cauce de río que se encontrara dentro de la cordillera de los Andes es sumamente riesgoso, ya que no hay ninguna garantía de que alguno de esos cauces pueda ser sencillo de recorrer. De hecho, en pantalla podemos observar el recorrido que corresponde a la zona alta del río Tinguiririca, el cual va a encontrar un punto conocido como Termas del Flaco, el cual
en el cual se encuentra un hotel que pudo haber servido para el auxilio de estos sobrevivientes, pero como se observa, el recorrido era sumamente complicado. De ahí que se insista que no era nada fácil tomar una decisión al respecto. Si en algún momento están interesados en conocer el lugar al que nos hemos referido en este trabajo, entonces señalar que la forma más adecuada de llegar es acercarse a la ciudad de Mendoza o Malargüe y de ahí de llegar al punto de la carretera 40 en el poblado del Sosneado, para de ahí subir por el río Atuel hasta llegar a la zona de las ruinas del Hotel El Sosneado, al pie del mismo Cerro del Sosneado, donde hay unos ranchos en los cuales hay mulas o caballos que permiten remontar el río de las Lágrimas, llegar al campamento Barroso y de allí al día siguiente llegar al lugar del siniestro donde se encuentran los restos del mismo. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.